Bienvenidos al santuario. Nos encontramos aquí en el atrio, que es la primera sección de 3, en el tabernáculo. Aquí es donde los israelitas entraban con sus sacrificios por el perdón de sus pecados. Ahora, como pueden ver aquí en esta puerta, la cortina tiene varios colores, los cuales los separamos para que pudieran ver el significado de cada uno de esos colores. El color blanco en la Biblia encontramos significa la pureza y la justicia de Cristo que nos cubre. También encontramos el color rojo, que sabemos que significa la sangre de Cristo, que Él derramó por nosotros. El color púrpura, que simboliza en la Biblia la realeza. Ustedes se acuerdan cuando Jesús, cuando lo iban a crucificar, encontramos que le dieron un manto púrpura y lo burlaron llamándolo rey de los judíos. Ahora el color azul, en el libro de Números 15, 37 al 41, nos dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un color de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Como podemos ver aquí, esta puerta era la única entrada aquí en el santuario de Moisés. Y encontramos que siempre se dirigía hacia el este. Encontramos que el sol sale del este. Y ustedes se acuerdan que los israelitas durante mucho tiempo estuvieron en Egipto, durante 400 años, y adoptaron las tradiciones y los dioses de Egipto. Nosotros conocemos uno de los dioses de Egipto, que era el dios del sol. Ahora, los israelitas por mucho tiempo le habían dado la espalda a Dios. Y ahora, una vez que entraban al templo, los israelitas miraban hacia el arca, hacia la presencia de Dios, y su espalda estaba dirigida hacia el sol, hacia los otros dioses. Encontramos aquí la primera pieza de este mueble, que es el altar de holocausto, el cual era hecho de madera de acacia, cubierta de bronce, 4 cuernos en cada esquina, y aquí es donde caía el fuego santo del cielo, descendía aquí y consumía la ofrenda en ese día de dedicación que les mencioné en la primera tienda. Encontramos que era cubierto de bronce. Y por eso pueden ver aquí estas varas que se colocaban cuando los levitas lo llevaban durante el desierto. Ellos eran los encargados de llevar el santuario a través del viaje a Canaán. Encontramos aquí también el lavacro, que era esta pieza, la cual la Biblia no menciona exactamente las dimensiones. Aquí es donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, porque sabemos que con cada sacrificio ellos estaban tocando sangre y tenían que ser limpios cada vez que empezaban un nuevo sacrificio. Ahora, esta pieza era hecha de bronce, y sabemos que este bronce era el que usaban las mujeres en aquellos días como espejos. Era un bronce pulido, el cual se podía ver el reflejo de ellos. Y en la parte norte del santuario encontramos que ahí es donde el sacrificio ocurría, y encontramos que siempre estaba dirigido hacia la parte norte y la puerta siempre dirigida hacia el este. Ahora, en Levíticos 4, habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y hace alguna de ellas, entonces vemos que aquí ellos han de traer una ofrenda. Ahora, las ofrendas, habían varias que se mencionaban en la Biblia, como la ofrenda de holocausto, la ofrenda que se llevaba un puñado de harina, la ofrenda de bebida. Habían varias ofrendas, pero no tenemos tiempo para mencionar todas. Vamos a hablar específicamente solo de una, y esa es la ofrenda del pecado. Ahora, si leemos el capítulo 4 de Levíticos, vamos a encontrar que las ofrendas se dividían en 4 diferentes categorías. La primera era la ofrenda para toda la congregación, que se realizaba por el sumo sacerdote. La segunda era la ofrenda de un rey que traía, la ofrenda del israelita, del individuo, y esa era la última. Ahora, vamos a hablar específicamente hoy de la ofrenda que el individuo traía aquí al templo. Y para eso voy a necesitar un voluntario, el cual pueda venir aquí a ser ese israelita. ¿Quién quiere venir? Ok, ¿puedes pasar? ¿Cuál es tu nombre? Ireri. Ireri, ok. Pues tú eres el israelita que traía esta ofrenda, y tú eres el representante de tu familia, y una vez que uno de tus familiares o tú misma
pecabas, tú traías esta ofrenda. Pero este pecado, como dice en la Biblia, era un pecado que hacías inconscientemente. El Espíritu Santo te había convencido de este pecado y habías traído esta ofrenda. Ahora, esta ovejita era aproximadamente 1 año de edad y era hembra. Tú la traías aquí al templo y yo te encontraba ahí en la puerta, el sacerdote agarraba esta ofrenda y teníamos que inspeccionar la ofrenda porque sabíamos que esta oveja tenía que ser perfecta, sin mancha ni cualquier hueso roto. Una vez que ya habíamos observado la ofrenda, ya la había inspeccionado, nos dirigíamos aquí al lado norte del santuario. Ahora, aquí en el lado norte, tú colocabas la ovejita aquí en la mesa y colocabas tus manos sobre la cabeza de la ovejita y confesabas tus pecados ¿a quién? A Dios. A Dios, ¿verdad? Una vez que ella confesó sus pecados, vemos que simbólicamente los pecados se habían transferido a este animal, a la ovejita. Romanos 6:23 nos dice, por la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿quién iba a matar a esta ovejita? Ella, ¿verdad? Ella fue la que cometió el pecado. Entonces el sacerdote le daba este cuchillo y ella degollaba el cuello de este animal. Así que puedes hacer eso. Una vez que ella había hecho eso, el sacerdote colectaba la sangre en este contenedor, se colocaba la sangre allí y después tú continuabas, abrías el animal por la mitad y tenías que sacar los órganos vitales y separar la gordura de estos órganos. Esto era muy importante porque encontramos un significado que vamos a ver en adelante. Una vez que ya habías hecho eso, básicamente ya habías terminado. Era una experiencia un poco desagradable, ¿verdad? Pero Dios les quería enseñar a los israelitas qué es lo que el pecado estaba haciendo a Jesús. Puedes regresar a tu lugar. Ahora encontramos aquí que todos estos sacrificios, las ofrendas, las ovejas que eran traídas al templo, tenían un significado. Y vemos que el sacerdote continuaba el trabajo aquí, agarraba parte de la sangre que estaba en este contenedor y la colocaba en cada uno de estos cuernos que encontramos aquí en el altar de sacrificio. Y dejaba el resto y lo derramaba alrededor del altar. Ahora, los órganos y la grasa que Iriaire había separado, los traía aquí el sacerdote y los colocaba allí en el fuego para que se consumieran y se convirtieran en cenizas. Ahora, todos estos sacrificios tenían un significado. Y sabemos que cuando Juan el Bautista vio por primera vez a Jesús, él dijo en el libro de Juan, capítulo 1:29, dijo, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista reconoce a Jesús como este Cordero. Ahora vamos a aprender un poco acerca de la vida de Jesús aquí en el atrio. Encontramos que en la estructura, el tabernáculo, todo estaba cubierto por oro o hecho de oro. Aquí en el atrio encontramos que la mayoría de los objetos estaban cubiertos por el color, por este metal que era el bronce. Encontramos que el bronce es un metal impuro, es una mezcla de metales, y el oro es un metal puro. Ahora Jesús vino del cielo a la tierra. Solo los sacerdotes podían entrar aquí a este tabernáculo. Los israelitas comunes solo estaban aquí en el atrio. Jesús vino, vemos del cielo a la tierra, y vamos a ver aquí en el atrio cómo es que Jesús vino a darnos el camino a la vida. Encontramos que durante 30 años Jesús trabajó con su familia, él fue un carpintero, y a la edad de 30 años vemos aquí un evento que fue el bautismo de Cristo, y encontramos que también los levitas, antes de empezar su sacerdocio, ellos eran dedicados aquí en el lavacro a la edad de 30 años, y no parece coincidencia, porque también Jesús fue bautizado a la edad de 30 años en el río Jordán. Sabemos que después del bautismo de Jesús, encontramos que 3 años y medio Jesús continuó el ministerio que Dios le había indicado hacer aquí en la tierra. Y en Lucas él describe el propósito de la venida de Jesús, y él dice en versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Por 3 años y medio Jesús se encuentra en el ministerio, y al final de su estancia aquí en la tierra encontramos que Jesús estaba en el monte de Getsemaní, y en el monte de Getsemaní Lucas describe a Jesús orando al Padre, sudando grandes gotas de sangre. Y ustedes se acuerdan de la gordura, ¿verdad? Que vemos
ha visto ahí en el sacrificio que se colocaba allí, estaba representando el pecado. En Salmos 37:20 nos dice: mas los impíos perecerán, los enemigos de Jehová serán consumidos, como la grasa de los carneros se disiparán como el humo. Jesús estaba tomando todos los pecados del mundo, ¿verdad? Y encontramos que no fue en sí la pérdida de sangre la cual mató a Jesús, sino esa separación que tenía entre Dios y su Padre, porque Jesús, al no haber cometido ningún pecado, Él se convirtió en pecado por nosotros. Entonces, sabemos que Jesús, una vez que fue condenado, fue llevado de noche, los fariseos lo condenaron a crucificarlo, Pilato lo condenó, fue llevado al lado norte de Jerusalén, en un lugar llamado Gólgota. Ahora, ¿en dónde es que se ofrecía el sacrificio aquí en el templo? ¿En qué lado? En el lado norte. Encontramos que Jesús y el Cordero, vemos una conexión entre lo que ocurría en el santuario en los tiempos de Moisés y lo que le pasó a Jesús. Jesús estuvo ahí durante 6 horas, de 9 a 3, y una vez que Él murió, dijo: consumado es. ¿Y qué pasó en el templo de Herodes? Esa cortina se desgarró de arriba hasta abajo, significando que todos los sacrificios que habían ocurrido aquí en el santuario ya habían sido cumplidos. La promesa de Dios de que ese Cordero iba a venir se había cumplido. Y Jesús, como dijo en la Biblia: yo soy el camino, la verdad y la vida. Encontramos que Jesús, Él es el camino al Padre. Y en un versículo en la Biblia, Juan capítulo 10, 1 y 7 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. De cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Recuerden que aquí en el santuario de Moisés solo hay una entrada, que es esta de aquí. Y en la aplicación, que es esta tercera parte que vamos a hablar aquí en el santuario, en el atrio, ¿se acuerdan que en Lucas capítulo 13, versículo 24, Jesús dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán? Nosotros no venimos del cielo, pero entramos desde afuera del santuario hacia el templo. Ahora, Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Entramos por esta puerta, nos encontramos con el sacerdote. Sabemos que en Hebreos 8 dice que tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Reconocemos a Cristo, vemos la cruz, reconocemos el sacrificio que Él hizo por nosotros, y aquí en el altar de sacrificio donde vemos el arrepentimiento. ¿Se acuerdan ustedes de esa grasa que se sacaba del animal, se colocaba aquí en el altar? Estaba representando los pecados del pueblo de Israel. Aquí es donde nosotros nos podemos arrepentir de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados. Una vez que somos vaciados, ¿verdad?, de nuestros pecados, podemos empezar de nuevo. Y ustedes se acuerdan de Nicodemo, cuando él le preguntó a Jesús: ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Encontramos aquí en el lavacro, aquí es donde estaba representando el bautismo de Cristo. Cristo no necesitaba un bautismo, Él no necesitaba ser bautizado, pero lo hizo como ejemplo para nosotros. Aquí es donde nosotros vemos el siguiente paso de la experiencia cristiana, que es el bautismo. Una vez que somos bautizados, no quiere decir que ahí termina nuestra experiencia con Cristo. Continuamos a través del santuario y vamos a ver en el lugar santo qué es lo que tenemos que hacer como nuevos cristianos.